En el estudio. Gracias, hermano Javier. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, ahí en la carta a Tito. Seguimos ahí, estamos a 2, tal vez 3 sermones de concluir la carta a Tito, una carta preciosa conformada por 3 capítulos. Estamos en el capítulo 2 todavía, Tito capítulo 2. Estamos ahí, hermanos. Voy a orar antes de iniciar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, ayúdanos por favor en esta mañana a comprender que la gracia es ese fundamento, Señor, que tú has determinado que nos ayuda para vivir a luchar, Señor, con esta vida de impiedad, esta tendencia que tenemos todavía a pecar, amado Dios. Señor, tú enviaste a Cristo y por mediación del mismo nos has dado salvación, Señor. Alabado seas, Padre, bendito seas, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Te damos gracias por las visitas que tenemos hoy, Señor. Prepara su corazón, si tú les has traído aquí en esta mañana, Señor, prepara el nuestro para someternos a tu palabra, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. La gracia, fundamento de la vida cristiana, Tito 2, 11 al 14. Ese es el título de la predicación hoy. La gracia, fundamento de la vida cristiana. Y antes de leer el pasaje, quiero introducir el sermón con lo siguiente. Dice un canto muy conocido, quizás estás familiarizado con él o es uno de tus favoritos. Dice la estrofa de uno de estos cantos: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. La estrofa que acabo de leer es de un himno llamado Sublime Gracia. El autor es un hombre llamado John Newton, un comerciante tratante de esclavos. Comerciaba con esclavos antes de su conversión a Cristo, y cuando este hombre es rescatado, entre otros cantos, este es uno de ellos, Sublime Gracia. John Newton fue un marinero, un comerciante de esclavos, y el cambio que Dios realizó en su vida, solo la gracia de Dios pudo hacerlo. La gracia llevó por senderos de justicia a John Newton. La redención obrada por medio de Cristo, John Newton la entendió y la obedeció. Pero hermanos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Y hablamos mucho de la gracia de Dios. Un diccionario bíblico dice lo siguiente de la gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente al ser humano. La gracia es el favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente al ser humano. Esa gracia de Dios es la que recibió John Newton. Esa gracia de Dios fue por mediación de Jesucristo. Es la gracia de Dios que ustedes y yo hemos recibido. Y si tú no conoces a Cristo, es la gracia de Dios que hoy te ofrece nuestro Señor por medio de Cristo. Esa es la gracia de Dios. Otro autor dice lo siguiente: la gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. La gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Ese mayor de los castigos que tú y yo merecemos es el infierno eterno. Pero la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros. Ahora, ¿cómo encaja la gracia de Dios en el contexto inmediato y en el contexto general del pasaje que hoy tenemos por delante? Dice Tito 2, versículos 11 al 15, es el pasaje que hoy tenemos por delante. Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio
celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Cómo encaja o qué tiene que ver la palabra gracia, este amor benéfico? ¿Qué relación tiene con la carta de Tito, con el contexto anterior y con el contexto inmediato? ¿Qué tiene que ver con el contexto general? Porque la gracia de Dios, dice ahí Pablo en Tito 2:11, ha sido manifestada. Pero ¿qué tiene que ver con el contexto? Tito 2:1 al 10 nos mostró la manera en que deben de vivir, la vida llena de virtud que deben de vivir. Tito 2:1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y Tito mostró, Pablo a través de Tito, el Espíritu Santo de Dios por medio de Pablo y Tito, de qué manera deben de vivir los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las mujeres jóvenes, y también incluye a los esclavos, toda clase de hombres y mujeres. Lo que dice ahora Tito 2:11 es esto: ¿cómo pueden o cómo deberían vivir de acuerdo a lo que exige la Escritura en Tito 2:1 al 10? Por medio de la gracia. La gracia es el fundamento, es de donde podemos tomar ese vigor para vivir la vida que Dios menciona a través de Pablo y Tito en los versículos 1 al 10. La gracia de Dios fue manifestada. Entonces, hay 4 encabezados hoy para nosotros. ¿De dónde puedo tomar ese vigor para vivir a la altura que Dios quiere de mí? Número 1, la gracia de Dios y la salvación es el primer encabezado. Tito 2:11, la gracia de Dios y la salvación. ¿Cuál es el fundamento para vivir una vida agradable a Dios? Segundo encabezado, la gracia de Dios y la santificación. ¿Cuál es el fundamento para una esperanza futura? Versículo 3 y tercer encabezado, 13, la gracia de Dios y la glorificación. Y número 4, la gracia de Dios y las buenas obras. 4 encabezados hoy: la gracia de Dios y la salvación, la gracia de Dios y la santificación, tercer encabezado, la gracia de Dios y la glorificación, y cuarto encabezado, la gracia de Dios y las buenas obras. El primer encabezado, versículo 11. ¿De dónde tendrían fuerza o vigor estos grupos de hombres que Pablo señala a Tito en los versículos 1 al 10? De la gracia de Dios. Por eso el título de la predicación es La gracia, fundamento para la vida cristiana o para la medida del cristiano. ¿Sí? Primer encabezado entonces, sí. La gracia de Dios entonces es el llamado para aquellos hermanos en Creta, en ese primer siglo. Es el mismo llamado para cada uno de los que estamos en Cristo. La gracia de Dios es el fundamento, es la bendita gracia de Dios para que vivamos una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, en ese contexto inmediato. Ese regalo inmerecido que se ha dado por mediación de Cristo Jesús. La gracia de Dios es Cristo Jesús. La gracia de Dios es en esa primera venida, es la encarnación. Esa es la gracia de Dios que ha sido manifestada. Así que con esto en mente vayamos al primer encabezado. Tito 2:11 dice en su primera parte: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y nos liga con lo anterior. La gracia de Dios se ha manifestado, contexto anterior, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La gracia de Dios se ha manifestado para que el enemigo no tenga nada malo que decir, el adversario. Tito 1:10 al 16. La gracia de Dios se ha manifestado para que por medio de esa gracia adornemos el evangelio de una vida con una vida virtuosa. Lo que dice atrás, ¿verdad? Tito 2:1 al 10. Siempre bien importante el contexto anterior y el contexto que le sigue. Ahora, lo que expresa este vocablo, la gracia ha sido manifestada. De hecho, en el griego la palabra manifestada se encuentra al principio de la oración. Y manifiesta lo siguiente: que la gracia siempre ha estado ahí, pero se manifestó a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó la gracia a todos los hombres? ¿Por medio de quién?
por medio de Cristo. La gracia siempre ha estado ahí. En el plan salvífico de Dios desde el Antiguo Testamento, la gracia siempre ha estado ahí. Pero ¿cómo se manifiesta? En su primera venida, en su encarnación. Esta es la manifestación de la que está hablando. De hecho, hay tanto aquí que Pablo nos habla aquí de la encarnación, la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y después nos habla de la segunda venida, lo veremos ahí. Entonces, Tito le dice a Pablo, mira, deben de vivir de tal manera. ¿Por qué, Pablo? Porque la gracia de Dios ha sido manifestada en ellos, si son cristianos. La gracia de Dios revelada por medio de Jesucristo. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Por eso lo liga con lo anterior, porque la gracia de Dios ha sido manifestada. En la hora determinada por Dios en su plan eterno, ese amor benéfico se manifestó. Apareció cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, la encarnación. Apareció cuando esa luz, si lo podemos pensar así, aparece en medio de las tinieblas, porque la gracia de Dios ha sido manifestada. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo 1:10, un poquito ahí atrás. 2 de Timoteo 1:10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo fue manifestada esa gracia? Por medio de Cristo. Unos años atrás, de cuando Pablo escribe esta carta, unos 35 años atrás, la gracia de Dios fue manifestada. Entonces, en el contexto, lo que Pablo le está diciendo a los creyentes en Creta es, vivan a la altura de esa vida de virtud que Dios exige. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es ese vigor que te ayuda. Es eso que vive en ti por medio del Espíritu Santo de Dios para que vivas a la altura de lo que Dios establece en su palabra. Ancianos y ancianas, jóvenes, mujeres jóvenes y casadas. ¿Es posible esto? Sí, porque la gracia de Dios es quien te ayuda. Filipenses 2:13 dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Energeo es la palabra. Pero nosotros debemos vivir a la altura de esto. Alguien que no ha nacido de nuevo, pero que dice que es cristiano, alguien que no ha nacido de nuevo y dice que es cristiano y sigue viviendo de la misma manera que vivía antes, no ha recibido esta gracia. No ha sido depositario de esta gracia. Es bien sencillo, hermanos. Una persona que dice que es cristiana, pero que sigue viviendo de la misma manera como vivía antes, no ha recibido esta gracia. No es cristiano, no es cristiana. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo le ayuda a vivir de acuerdo a la vida que el Señor exige de nosotros. Alguien que no se congrega, alguien que no participa en estudios, alguien que no tiene ningún interés por la iglesia de Cristo, no ha recibido esa gracia de manera genuina. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué estamos aquí cada domingo? Por la gracia de Dios. ¿Nunca te has preguntado, bueno, o lo que hacíamos antes los domingos, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora los domingos? Nos levantamos temprano, estamos contentos, vamos a la iglesia, a veces como en automático, pero hoy pensaba eso mientras me preparaba para venir. Bueno, ahora mi vida es dedicada al Señor, es su gracia, ¿no? Es por pura gracia, sublime gracia, dice John Newton, ¿verdad? Es la gracia que, cómo Dios actúa en nosotros por medio de Cristo Jesús. Y esta primera epifanía o aparición vino para traer salvación a todos los hombres, dice el texto. Esto está hablando de universalismo. ¿A qué me refiero cuando digo universalismo? Cristo murió para que todos los hombres fueran salvados. Quiero formularlo así. ¿Cristo murió para que todos los hombres fueran salvados? ¿De eso está hablando el pasaje? No. Dice, atención por favor, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Contexto anterior, ¿a qué todos los hombres? A toda clase de hombres, siervos,
mujeres ancianas, hombres ancianos, hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Como cuando Pablo le pide a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, orar por las autoridades para traer salvación a todos los hombres. ¿Se refiere a todos? No, se refiere a las autoridades que había en Éfeso. Entonces, quiero formularlo así. La gracia de Dios, y alguien lo ha dicho varias veces así, o seguramente han escuchado esto. La gracia, la salvación alcanza o abarca para toda la humanidad, pero se aplica a quienes han creído en Cristo Jesús. Eso está diciendo aquí Pablo a Tito. Salvación a todos los hombres se refiere a toda clase de hombres, esclavos, libres, como dice Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3, ¿verdad? A toda clase de hombres, pero no está hablando de universalismo, no está hablando de que Cristo murió por todos. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, aunque yo no sea cristiano me voy a salvar. Error, solamente a los que han confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Haciendo buenas obras me voy a salvar. Error, porque iría en contra de esto. No es universalismo, es salvación solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, solo creyendo en la vida perfecta, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. A eso se refiere. Quien no ha creído en Cristo Jesús definitivamente no tiene la gracia sobre su vida. Eso está diciendo Pablo a Tito aquí. La gracia de Dios, la epifanía, la manifestación o la primera epifanía es eso, para salvación a todos los hombres. Es lo que está diciendo ahí el pasaje. No habla de salvación para la humanidad en completo, abarca para la humanidad, alcanza para toda la humanidad, pero se aplica ¿a quién? A los que creen en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. A los que se dicen católicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera. No, a los que han creído verdaderamente en el Hijo de Dios y se han arrepentido de sus pecados. Esa gracia aplica para ti. Esa gracia aplica para ti. Primera de Timoteo 4:10. Primera de Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Mayormente de quién? De los que creen, hermanos. De los que creen en Cristo Jesús. De los que creen en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es esa gracia. Y mira que hay una advertencia que hace el apóstol Juan, porque seguramente muchas veces has escuchado la palabra predicada, el evangelio predicado, pero escucha lo que dice el apóstol Juan en su capítulo 8, verso 24. Si no creéis, moriréis en vuestros pecados. La palabra de Dios es clara, hermanos. Así que si la gracia no está sobre ti y si no creéis, moriréis en vuestros pecados. Sí, no hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Esa es la gracia de Dios que necesitas en tu vida si no has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es la gracia de Dios que yo necesité en algún momento de mi vida y que vino en septiembre del 2013, recuerdo bien. Es la gracia de Dios que John Newton necesitó en su vida. Es la gracia de Dios que el apóstol Pablo en aquel encuentro con Cristo resucitado camino a Damasco necesitaba para venir a salvación. Es la gracia que todo ser humano sin Cristo necesita. No es por obras para que nadie se gloríe. De eso está hablando el pasaje. De eso está hablando aquí el pasaje. Y esa gracia especial nos educa, nos guía. Habiendo aclarado esto de Tito 2:11, vamos al segundo encabezado, la gracia de Dios y la santificación. La gracia de Dios nos ayuda por medio del Espíritu Santo. ¿A qué? A vivir una vida virtuosa. Dice el segundo encabezado, la gracia de Dios y la santificación. La idea de esta palabra en el verso 12 dice Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios es esa maestra o el término se asocia con la palabra pedagogo. Aquí tenemos a una profesora, ¿verdad? Ya jubilada. Pero la gracia de Dios es ese término que se asocia con el pedagogo. ¿Quién era un pedagogo? Quien te instruye, quien te guía,
quien te enseña. Piensa que la gracia es como un entrenador que te da tus rutinas todos los días. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Se refiere a la era presente en aquel momento en Creta, pero esta era presente, siglo XXI para nosotros. La escritura es atemporal, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios por medio del Espíritu Santo es la que te capacita. Así que, querida hermana y querido hermano, no hay ningún pretexto cuando pecamos, porque la gracia de Dios está en nosotros. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Tenemos que pensar, antes de ceder a una tentación, a quién le pertenecemos. Y la gracia de Dios que mora en nosotros es la que nos ayuda para vivir de esta manera. No hay ningún pretexto. Tenemos este maestro o esta maestra que es la gracia de Dios. Primera de Juan 2:16. Vamos ahí, por favor. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice, voy a leer desde el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y se refiere al sistema gobernado por Satanás, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, dice el apóstol Juan ahí. Vamos a Romanos 1, por favor. Miren cómo se muestra una persona que está sin Cristo. Romanos 1:18. Una persona que cede a esos deseos que enlista ahí Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 1:18. Miren lo que está sobre estas personas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta es una persona que está sin la gracia de Dios. Porque la ira de Dios se revela, se cierne desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, la creación, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Parece que esto fue escrito en el siglo XXI, ¿verdad? Y habla de la homosexualidad. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No hay nada nuevo debajo del cielo, dice Eclesiastés, ¿verdad? La carta a los romanos fue escrita, hago aquí una acotación, en el año 57 después de Cristo. Y parece que fue escrita ayer, porque está hablando aquí de estas comunidades, ¿verdad? Ujú. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Regresamos a Tito. Si tú estás en esta lista, necesitas de la gracia de Dios. Necesitas la gracia de Dios en tu vida. Pablo está describiendo ahí a una persona que no tiene la gracia de Dios. Y la ira de Dios, dice Romanos 1:18,
está sobre esa persona. Por eso dice en Tito 2:11 y 12 que la gracia nos enseña a ya no vivir de acuerdo a esto, a ya no vivir de acuerdo a ese viejo hombre, como Pablo lo refleja utilizando diferentes metáforas, quitarnos la ropa vieja, Colosenses 3:5 al 11, y ponernos esa ropa nueva. El que está en Cristo nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Pero ¿cómo le hago, hermano Oscar? La gracia de Dios vive en ti y la gracia de Dios vive en mí. Dios pone en ti el querer como el hacer. Si cedemos a nuestros pecados, es porque queremos ceder a nuestros pecados. Estamos todavía en esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos ayuda a no vivir de acuerdo a cómo vivíamos antes. Dice que es como una maestra, enseñándonos a renunciar, dice. Romanos 6:4, sí. Gálatas 3, perdón, Colosenses 3:5 al 11. Romanos 6:4 también nos habla de lo mismo. ¿Por qué mi vecino, mi familiar, mi conocido, que dice que es cristiano, sigue viviendo igual? 20, 30, 10, 12 años de cristiano. No se congrega, dice que no necesita a los hermanos en Cristo, que son unos hipócritas. ¿Por qué no se congrega? ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios no está sobre esa persona. Necesita la gracia de Dios. Hermanos, aún predicadores que no han nacido de nuevo necesitan la gracia de Dios. Necesitan la gracia de Dios. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. Es fácil, hermanos, identificar esto. ¿Quién es cristiano y quién no lo es? No lo sabemos, lo sabe solo Dios. Pero dice la Escritura, Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. Ahora, no vas a vivir de manera perfecta, pero vas a evitar caer en esos mismos pecados. Arrepentirte en ese momento. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en tu vida. Si te dices cristiano y cristiana. Porque la gracia de Dios está en tu vida. Sí. La gracia de Dios opera en aquellos que han respondido al mensaje de salvación, dice un autor. La gracia de Dios opera en aquellos que han respondido al mensaje de salvación. Y luego dice ahí, hay 3 adverbios que utiliza Pablo. Ya vimos la manera negativa, es decir, renunciando a la impiedad, pero aquí hay una manera positiva de vivir a la que te ayuda la gracia de Dios. Y hay 3 adverbios, dice Tito 2:12, vivamos en este siglo, en esta era presente, siglo XXI, sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Ha mencionado con esta ocasión 5 veces la palabra sobria o sobriedad. Habla de dominio propio. Dice Pablo, por medio de la gracia que está en ellos deben vivir dominando sus pasiones, dominando la ira, dominando deseos sexuales que no son correctos, dominando la avaricia, dominando todo lo que dice Pablo también en Colosenses 3:5 al 11. Morir a esas viejas pasiones, ¿verdad? De eso habla de vivir en sobriedad, dominio propio, ¿verdad? Gálatas 5:23, dominio propio. Cuando habla de vivir de manera justa, habla de ser justo con tu semejante, que no engañes a tu semejante, que no robes a tu semejante, que no mientas a tu semejante. Cuando habla de vivir de manera justa, se refiere a ello, ¿verdad? En el contexto de los cretenses, ¿cómo eran los cretenses? Glotones, mentirosos. ¿Cómo eran los falsos profetas? Embaucadores, engañando por ganancia deshonesta. Y Pablo dice, si la gracia de Dios está en ti, puedes y debes vivir de manera sobria, justa, y al final dice el tercer adverbio, piadosamente, piadosamente, adorando a Dios completamente, viviendo en devoción a Dios. Esa es una manera de vivir piadosamente. ¿Vale la pena vivir esta vida? Sí, lo vamos a ver más adelante. Porque hermanos, a veces somos cristianos sin un sentido, sin un propósito. Vengo a la iglesia los domingos, regreso a mi casa, hago lo mismo de siempre y no hago otra cosa. No evangelizo, no abro mi Biblia, no busco estudios, no me conecto. Somos cristianos sin propósito, hermanos. Pasamos desapercibidos muchas veces en esta tierra, pero hay que vivir con un propósito, porque la gracia de Dios está ahí en nosotros. Cada día renunciar a la impiedad. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí. Cuesta mucho trabajo, hermanos. Lo experimentamos cada momento, cada segundo, cada minuto.
pero eso nos llama el Señor. Y aquí puede aplicar cuando dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque el contexto habla de vivir en austeridad y vivir en prosperidad, puede aplicarse aquí. ¿Cómo vivo de acuerdo a esta gracia? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece para luchar contra la impiedad y para vivir sobria, justa y piadosamente. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Así que si te equivocas y pecas y caes en lo mismo recurrentemente, arrepiéntete y sigue adelante. Levántate y sigue adelante. Memoriza estos versículos, ¿verdad? Sigue adelante. Señor, quiero vivir de esta manera. Me cuesta trabajo, Señor. Hermanos, somos una obra en remodelación, pero que cada día se vayan notando más los detalles en esa obra en remodelación que somos nosotros. Sí. Sí. Vivir con justicia, piadosamente. Dice 1 Corintios 10:31 que todo lo que hagamos sea para qué, hermanos, para la gloria de Dios. Esta es una vida de piedad, vivir para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, si comemos, si bebemos, todo el trabajo, lo vimos la semana pasada, todo para la gloria de Dios. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos escogidos. Vamos a Romanos 6, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 12 al 14 voy a leer. Hechos, Romanos capítulo 6, 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia, hermanos. ¿Qué fin tenía la ley? Nos preguntaba el otro día nuestra hermana Ana Ruth. ¿Qué fin tenía la ley? Acorralarnos para correr ¿a quién? A Cristo, para estar bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo esta gracia tenemos la capacidad y podemos tomar el vigor para vivir esta vida que a Dios le agrada. Ya no pongamos nuestros instrumentos para pecado como lo hacíamos antes, ¿verdad? Sino ahora ponerlo para servicio del Señor. Romanos 12, versículos 1 y 2, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. Eso es lo más lógico, es la idea que dice ahí en Romanos 12, 1 y 2. Porque hemos sido redimidos. Nuestra vida debe ser diferente, pero no por ser unos fariseos, sino porque amamos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso, hermanos, por amor a Dios, por amor a Dios. El reconocimiento de esa gracia manifestada en Cristo Jesús debe llevarnos a pensar y a vivir una vida que agrada solamente a Dios. Cuando no merecíamos nada, esa gracia vino a nosotros, hermanos. Y eso debe motivarnos para vivir de una manera diferente. No merecíamos nada, solamente el infierno eterno, pero esa gracia fue derramada sobreabundantemente, dice 1 Timoteo 1:12 en nosotros. Porque la gracia de Dios fue derramada de manera sobreabundante. Por eso la palabra nos llama a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera diferente. Ese es el fundamento para vivir una vida sobria, justa y piadosa, la que le menciona a todos los creyentes ahí en Creta. Ahora, como ya mencioné, este párrafo nos habla o estamos entre la primera venida y la segunda venida de Cristo Jesús, de su gloria, ¿verdad? Cuando Él venga a reinar en gloria. Entonces, si miramos atrás a la encarnación, a esa primera venida, Cristo nos trajo de la oscuridad a su luz admirable. Y esto nos debe motivar a vivir de una vida diferente. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Y esta gracia es el fundamento para vivir apartados de la impiedad. ¿Sí?
Debemos vivir una vida con propósito, hermanos. Y debemos anhelar el regreso de Cristo. Muchos ni siquiera pensamos en eso, hermanos. Estamos tan cómodos en esta vida, estamos tan inmersos en nuestros problemas, enfermedades, hijos, hijas, incluso nuestro cónyuge se puede convertir en un ídolo. Estamos tan inmersos en todo que no pensamos en la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? Por eso Pablo les recuerda ahora en nuestro tercer encabezado la gracia de Dios y la glorificación. Hermanos, hay algo más fuera de este trámite llamado vida, y es una vida eterna con Cristo. Es una vida eterna con Dios. Así que el tercer encabezado, versículo 13, es la gracia de Dios y la glorificación. Ya vimos la gracia de Dios y la salvación. Verso 11, la gracia de Dios y la santificación. Ahora veremos la gracia de Dios y la glorificación. ¿Cuánto anhelas el regreso de Cristo? ¿Cuánto anhelas en verdad? Miren, a veces podemos decir, Señor, ya no puedo más con este pecado. Ven, Señor Jesús, dice un canto, ¿verdad? ¿Cuánto anhelamos el regreso de nuestro Señor? Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, debemos vivir a la luz de esto. Mientras tanto, evitar una vida de impiedad. No vivir en esa vida de impiedad, sino vivir sobria, justa y piadosamente, esperando el anhelado regreso de Cristo, cuando venga por nosotros, cuando seamos perfeccionados y seamos semejantes a Él en santidad. ¿Cuánto anhelamos eso, hermanos? Pregúntate eso. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pablo entonces habla de la encarnación, la primera venida, el nacimiento de Cristo, y también habla ahora de la segunda venida. ¿Sí? La gracia de Dios y la glorificación. Nuestra vida como creyentes debe estar sustentada por la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos abrigar la esperanza de Cristo. Y lo que refiere aquí el verso 13 es una esperanza segura, que Cristo vendrá, hermanos. Aun cuando tú mueras y mueres en Cristo, Cristo vendrá por ti. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 13 al 18. Cristo vendrá por ti, aun si tú murieras, pero en vida Cristo también vendrá. ¿Estás anhelante a ese regreso? ¿Qué te ata todavía a este mundo? Las preocupaciones, la avaricia. No hagáis tesoros aquí, sino hagáis tesoros ¿dónde? En el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Estamos afanados por este lugar. Estamos de paso, hermanos. Dice John Bunyan en su libro, El progreso del peregrino. Somos eso, somos peregrinos, ¿verdad? Dice el pastor Alex Montoya, viaja sin cargamento pesado. Viaja sin un cargamento pesado. Viaja ligero. Viajemos ligero. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Porque debemos estar anhelando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en esto, reflexionemos en esto, hermanos. Nuestra salvación será perfeccionada, glorificados, semejantes a nuestro Señor en pureza y justicia. Todo ayuda bien, he mencionado muchas veces a los que amamos a Dios. ¿Para qué? Para ser conformados a la imagen de Cristo. Pero cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él en pureza y justicia, hermanos. Eso es lo que debemos anhelar. Dice Primera de Timoteo 6:14. Primera de Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no olvidemos dónde está nuestra verdadera ciudadanía. Si eres un mexicano por nacimiento, pero ¿dónde está nuestra verdadera ciudadanía de acuerdo a Filipenses 3:20? En el cielo. Así que la gracia de Dios
debe llevarte, la gracia de Dios salva, la gracia de Dios te santifica y la gracia de Dios debe llevarte a pensar en la gloria, en la glorificación. Aquí estamos de paso. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelan esto, hermanos? Que nuestro Señor regrese por nosotros, conocerle, verle de frente, ¿no? Como ese sol radiante que dice un pasaje. Segunda de Timoteo 4:8 dice, segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Tú amas su venida? ¿Verdaderamente amas la venida de Cristo Jesús? Cristo Jesús es la gloria personificada, dice un autor. Cristo Jesús, dice aquí que Pablo revela a Cristo, dice este mismo autor, como Rey sobre todo. Porque dice que esperamos, que anhelamos el regreso de nuestro Dios y Salvador. No está hablando de dos personas diferentes. Recordemos que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ¿qué está aclarando aquí maravillosamente Pablo? ¿Qué está enfatizando? Que Cristo es Dios. Esperamos la manifestación de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios y Él es nuestro Salvador, la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuánto encontramos en la Biblia, hermanos? Esa es la deidad de Cristo. Y Cristo aparecerá en su segunda venida como Rey sobre todo. El Padre, dice segunda de Timoteo 4:1, segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces creemos que está hablando de la segunda venida, cuando Cristo venga en gloria y Él juzgará, hermanos. Cristo juzgará. ¿Cuánto anhelamos esa segunda venida? ¿Qué mensaje para los cretenses en verdad? ¿Qué mensaje para nosotros? Vivir esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras que vivimos contemplando su glorioso regreso, debemos ocuparnos en qué, dice Tito, versículo 14, en buenas obras. Hermano cristiano, vive una vida con propósito, buscando las buenas obras, agradando a Dios en todo. Porque por gracia eres salvo, no es por obras, pero a través de tus buenas obras la gente verá que tú verdaderamente eres un cristiano. Por no ofenderte o por no pagar mal por mal, sino por el contrario, bien por mal, hermanos. Cuando tu vecino te dice o te hace algo, ¿qué haces? ¿Pagas mal por mal? ¿O pagas bien por mal? Cuando te tocan el claxon desesperadamente, ¿pagas bien por mal o pagas mal por mal? No. Estamos llamados a buenas obras. Dice, pasamos al cuarto encabezado, la gracia de Dios y las buenas obras. Tito 2, 14 y 15. Tito 2, 14 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué pasaje nos está mostrando Pablo? Sí. Nos lleva de su encarnación a su muerte en la cruz. De la primera venida, de la encarnación, a su muerte en la cruz. Porque se entregó por nosotros para redimirnos. Y Pablo utiliza varios pasajes para hablar de esto, ¿verdad? Del Evangelio. Aquí está el Evangelio implícito y explícito. Cristo Jesús murió por nosotros para redimirnos. Y cuando se utiliza la palabra redimirnos, connota ser rescatados. El precio que pagó por nosotros fue su muerte en la cruz del Calvario. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a servir y no a ser servido, para rescatar a muchos, ¿verdad? Esta es la idea. Pero ¿para qué nos rescató? ¿Para quedarnos sentados en nuestra silla y no hacer nada? No. Para buenas obras. Es lo que enfatiza en los 3 capítulos. Buenas obras, ahí en el 3:8. Tito 3:8.
palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué, hermanos, en buenas obras. Para que agraden en todo de Dios nuestro Salvador. Tito 2, 7 al 9. Agradar en todo, ocuparnos en buenas obras, para que en todo adornemos la doctrina de Dios. ¿Para qué nos salvó el Señor? Ya nos hizo cristianos y ya no, para ocuparnos en buenas obras. Sí. Dice un canto, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su sangre fue el pago, su vida fue ese rescate que se tuvo que pagar por nosotros. Por eso dice que Él quiere un pueblo para sí mismo, aludiendo a pasajes del Antiguo Testamento, un pueblo para sí mismo, como dice 1 de Pedro 1:9, nación santa, para que a través de nosotros se muestre quiénes somos por medio de buenas obras. No que seas salvo por obras, sino que tus obras deben reflejar que eres un cristiano verdadero. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre, nuestro Dios y Padre. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Timoteo 2:6. Primera de Timoteo 2:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición. Primera de Timoteo 2:6. Estoy leyendo la 2. Primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Para qué? Para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Si en algo debes ser celoso, si en algo debes ser celosa, es en hacer buenas obras. Si en algo nosotros debemos ser celosos es en hacer buenas obras. No celar a un hermano, a una hermana, a tu esposo, a tu esposa, sino ser un celoso de buenas obras. Sí. Para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Para estar dedicados a hacer el bien. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. La palabra griega es poema. Somos poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cristiano, el nacido de nuevo, en quien está la gracia de Dios, fue apartado por Dios para dejar de vivir en la impiedad, para ser purificado y para que vivamos en buenas obras. No esperemos que hagan buenas obras por nosotros, hagamos las buenas obras como cristianos. Hagamos buenas obras como cristianos. Y en el verso 15 hay 3 imperativos. Le dice Pablo a Tito, esto habla, primer imperativo, exhorta, segundo imperativo, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, en conclusión, el fundamento que te da vigor para vivir la vida que Dios demanda de ti es la gracia que Dios ha derramado en ti por medio de Jesucristo. Así que esa gracia que se ha hecho patente en Cristo Jesús, esa gracia de Dios salva, esa gracia de Dios enseña, esa gracia de Dios da esperanza, esa gracia de Dios redime, esa gracia de Dios purifica, esa gracia de Dios debe ser predicada con autoridad. Y esa gracia de Dios es la que tú necesitas si hoy estás sin Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús, corre a Cristo Jesús hoy, porque no sabes si el día de mañana Dios te permitirá estar con vida. Necesitas esa gracia en tu vida. Y hermanos, nosotros vivamos a la luz de esto, a la luz de la gracia de Dios. Y concluyo una vez más con John Newton. Este comerciante tratante de esclavos, con el paso de los años, se convirtió en un ministro anglicano, en un abolicionista de esclavos.
Es decir, luchó para que la esclavitud ya no se llevara a cabo en Gran Bretaña. Y ganaron. William Wilberforce, otro creyente, John Newton, eran abolicionistas. La gracia de Dios transformó la vida de estos hombres. Y concluyo leyendo otra estrofa de ese precioso canto. Sublime gracia, inmenso amor, que por su gran amor, su gracia me salvó. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Esa gracia que te salvó y esa gracia que me salvó debe ayudarnos a vivir a la luz de lo que Pablo le dice a Tito en Tito 2:11 al versículo 15. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gracia, Señor. No merecemos nada, Señor. No merecíamos nada, Señor, sino el infierno eterno, pero tu gracia infinita nos ha salvado. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a vivir a la luz de esto. ¿Cuánto luchamos con esto, amado Dios? Te rogamos que nos ayudes, Señor. Padre, si alguien aquí no te conoce, no permitas que se vaya de este lugar sin recibir esa gracia, si es tu voluntad, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el servicio, pero antes, hermanos, si alguien se retrasó un poco al poner las respuestas en